Hola, hola, ¿qué tal, chiquillos y chiquillas? En la cápsula de la función exponencial vamos a definir nuestra función para todos los números reales y vamos a ver cómo se comporta su gráfica. Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a hacer la definición del exponente para números enteros. Entonces veamos lo siguiente. Se va a definir el exponente de la siguiente manera. 2 elevado a 1 es simplemente 2. Y después, para ir subiendo el exponente, lo que hacemos es multiplicar por 2. Es decir, 2 elevado a 2 es 2 por 2 y eso me da 4. 2 elevado a 3, ahí multiplico por 2 de nuevo para subir y esto me da 2 por 2 por 2 y eso es 8. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el proceso inverso ahora. Si es que yo tengo 2 elevado a 3, que es 2 por 2 por 2, entonces para bajar 1 lo que yo tengo que hacer es dividir por 2. Entonces del 2 elevado a 3 paso al 2 elevado a 2 dividiendo por 2. Y vamos a hacer lo mismo acá. También ahí divido por 2. ¿Sí? Bajo al 2 elevado a 1. Y para seguir bajando yo sigo dividiendo por 2, ¿cierto? Entonces si divido por 2 esto me va a dar 1. ¿Sí? Y eso de ahí es nuestro 2 elevado a 0. ¿Ok? Y lo mismo, pues si es que del 2 elevado a 0 yo quiero subir a ese de ahí, multiplico por 2. Y puedo seguir bajando, ¿sí? Entonces si divido por 2, esto me va a dar 2 elevado a menos 1. Entonces ahora de esa manera voy a definir los exponentes negativos, que esto va a ser 1 dividido 2, ¿sí? Que es 0,5. Y para seguir bajando, sigo dividiendo por 2. Entonces me queda 2 elevado a menos 2 ahora, que sería un medio dividido 2, que es un cuarto, que es lo mismo que 1 elevado a 2 elevado a 2. Y así para allá y así para arriba. Entonces, con esto de acá nosotros podemos definir el exponente para con exponente entero, cualquier número entero. Y la base, ¿sí? Por el momento puede ser cualquier número real, ¿cierto? Porque cualquier número real, excepción del cero, vamos a poder hacer esta definición. ¿Por qué excepción del cero? Porque en el cero no podríamos hacer esto de dividir. Bien, entonces no podemos tener exponentes negativos ni cosas así. ¿Ok? Eso es lo primero. Para poder definir el exponente en otros números que no sean números enteros, vamos a tener que analizar ciertas propiedades. Estas propiedades son que cuando yo multiplico dos exponentes y dos números con exponentes, sí que tienen la misma base, se conserva la base, se suman los exponentes. Si yo hago la potencia de una potencia, bueno, eso es lo mismo que elevar a la multiplicación de las potencias. Y si tengo a elevado a n y b elevado a n, es decir, tengo los mismos exponentes pero distintas bases, se multiplican las bases y se mantiene el exponente. Estas propiedades las vamos a usar para poder definir nuestras potencias, para poder definir las potencias o el exponente en más números reales. Vamos a ir a los racionales. ¿Qué pasa cuando tenemos un exponente racional? Por ejemplo, hagamos la pregunta, ¿cuánto es 3 elevado a un medio? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, para resolver eso vamos a usar la propiedad anterior que dice que si es que yo tengo un número y lo elevo a un exponente, puedo usar la primera o la tercera para esto, entonces se suman los exponentes. Esa es la primera. Entonces 3 elevado a un medio por 3 elevado a un medio, eso es 3 elevado a un medio más un medio, y un medio más un medio es 1, por lo tanto 3 elevado a un medio por 3 elevado a un medio debería darnos 3. Esto de acá estoy multiplicando por sí mismo el 3 elevado a un medio, ¿sí? Por lo tanto es 3 elevado a un medio al cuadrado, y eso es 3. Por lo tanto el 3 elevado a un medio es un número que al cuadrado me da 3, y eso es lo que nosotros ya conocíamos como la raíz de 3. Vamos a ver ahora cómo se comporta esto en general. Para definir en general un exponente racional, vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo a elevado a n sobre m, donde n y m son números enteros, entonces tengo una base elevada a una potencia racional. Lo que vamos a hacer es multiplicar este número, a elevado a n sobre m veces. ¿Ok? Entonces eso de ahí, si lo multiplico m veces, es a elevado a n sobre m a la potencia m, porque lo he multiplicado m veces. Y utilizando la segunda propiedad que vimos antes, tenemos que esto es a elevado a n sobre m por m. Y ahí se simplifican los m y nos queda a elevado a n. Entonces, ¿qué sucede? Que a elevado a n sobre m es un número tal que, al elevarlo a m, el resultado es a elevado a n. Y eso es lo mismo que decir que a elevado a n sobre m es la raíz mésima de a elevado a m. Bien, por lo tanto, cuando tenemos un número elevado a una fracción, lo obtenemos elevando a la potencia del numerador y extrayendo la raíz del denominador. ¿Ok? Esto de acá nos obliga a que la base siempre tenga que ser mayor estricta que 0. Lo que vamos a hacer ahora es definir la potencia para un exponente irracional. Bien, ahora vamos a calcular cómo se hace para un exponente irracional.
Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que cuando nosotros tenemos un número irracional, siempre nos podemos acercar a él mediante números racionales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a intentar calcular 2 elevado a pi. Y para eso vamos a hacer un acercamiento racional al número pi. Entonces pi, yo puedo decir que se parece a 3. Pero esa aproximación no es tan buena y la podemos ir mejorando. Después pi, yo puedo decir que es 3.1, pi 3.14, que es la que más se usaba en el colegio. Después una un poquito mejor, pi se parece a 3.141592, ¿sí? Y así puedo continuar haciendo mejores aproximaciones de pi a medida que le voy agregando decimales, ¿ok? Lo interesante es que cuando yo le agrego decimales hasta cierto punto, eso de ahí siempre lo puedo ver como un número racional. Por ejemplo, bueno, el 3 es un número entero y por lo tanto es racional, es 3 sobre 1. Pero el 3.1 yo lo puedo escribir como 31 dividido 10. El 3.14 yo lo puedo escribir como 314 dividido 100. El 3.141592 yo lo puedo escribir como el 3.141.592 dividido por 1.000.000. ¿Ok? Entonces, de esta manera, yo siempre que hago una aproximación del número pi, puedo obtener una fracción. Por lo tanto, cuando yo tengo una fracción, puedo calcular el exponente fraccionario de la manera que lo hicimos delante. Por ejemplo, 2 elevado a 3 es 8, ese ya lo sabemos calcular. Pero 2 elevado a 3.1, eso va a ser, bueno, la raíz décima de 2 elevado a 31, que nos va a dar cierta cantidad. 2 elevado a 3.14 es la raíz cienésima de 2 elevado a 314. Y así, 2 elevado a 3.141592 es la raíz de 10 elevado a 6, ¿cierto? Del millón, de 2 elevado a 3.141.592. Entonces se calcula eso, se le extrae la raíz y vamos a tener una aproximación que en este caso es más o menos 8.82496. Y de esa manera podemos ir haciendo un acercamiento para calcular cuánto vale 2 elevado a pi. Porque como pi es un número irracional, nosotros nos podemos acercar a él mediante agregar decimales, y eso agregar decimales es una fracción, y como ya sabemos calcular exponentes fraccionarios, entonces podemos ir haciendo un acercamiento. Por lo tanto, 2 elevado a pi lo obtendremos mediante un acercamiento infinito. Es decir, vamos agregando decimales de manera infinita y eso nos va a ir dando un resultado acá, que eso va a ser lo que nosotros vamos a utilizar como nuestra base elevada a un número irracional. Ahora que hemos hecho esto, cuando fijamos una base, podemos obtener el exponente de esa base en cualquier número real. Y en base a eso vamos a definir lo que es nuestra función exponencial. Bien, este punto de acá representa, estamos trabajando con la base 2, entonces este es 2 elevado a 1. Bien, vamos a ver qué pasa con otros valores enteros. 2 elevado a 2 nos va a dar ese punto de ahí. 2 elevado a 1 nos daba ese punto de acá. Y así van a ir apareciendo los otros valores. 2 elevado a 3, por ejemplo, nos aparece ahí. Y 2 elevado a 4 ya es suficientemente grande, parece. No va a alcanzar a aparecer muy arriba. También podemos poner valores como 0. 2 elevado a 0 es 1, que es ese valor que está ahí. 2 elevado a menos 1 nos va a dar ese valor de ahí. Y si se fijan, se va haciendo cada vez más pequeño. 2 elevado a menos 2 nos da ese valor de ahí. 2 elevado a menos 3 nos da ese valor de ahí. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ver qué pasa cuando tenemos valores racionales, que dijimos que van a ser como con decimales, 4, algo, cosas así. Entonces para eso vamos a utilizar este deslizador de acá. Entonces nos vamos a ir moviendo para que se vea ahí, menos 2.2, así. ¿Ok? Entonces esos puntitos que están apareciendo es 2 elevado a esa cantidad. ¿Ya? Entonces, en general, todos esos puntitos que van apareciendo, ¿sí?, son como nuestros exponentes racionales. Bien, pero nosotros sabemos de que los racionales no son todos los números que hay, pues también están los irracionales, pero sí sabemos que están pegaditos uno al lado del otro, y eso se ve como si fuera una línea continua, pero no lo es porque faltan los valores irracionales, porque los valores que está tomando n en este caso, si se fijan, son siempre valores que tienen decimal finito, y los de decimal finito son valores racionales. ¿Ok? Está el valor de n. Entonces, claro, puedo moverme hacia allá, puedo moverme hacia acá. ¿Qué sucede? Vamos a borrar esto de acá y vamos a ver que nuestra función en este caso es de esta manera. Entonces nuestra función tiene dominio de todos los reales y va a ser de esta forma de acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nuestra función f de x tiene base igual 2 y lo que vamos a hacer es analizar cómo cambia el gráfico de mi función, ¿sí?, cuando voy cambiando el valor de la base. ¿Okay?
¿Ok? Entonces, veamos. Si es que la base crece, fíjense que ahí estoy cambiando de 2.2 ahora, ¿sí? Lo que sucede con nuestra función es que como que es más empinada. Bien. Y ahí yo creo que es suficiente, se entiende. Y cuando va disminuyendo, la función no crece tan rápido. ¿Ok? Y fíjense que a medida que nos vamos acercando al valor 1 se hace cada vez más plana. ¿Sí? Y cuando estamos en el valor 1, ahí estamos casi en el valor 1, en el valor 1 nuestra función es una constante. ¿Ok? Y para los valores que son menores que 1, nuestra función se comporta de esta manera. Entonces, lo primero que tenemos que saber es lo siguiente. Si mi función está entre 0 y 1, fíjense que la función es decreciente. Voy decreciendo. ¿Sí? Si es igual a 1, mi función es una constante. Y si es que es mayor que 1, entonces mi función es creciente. Bien. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si mi función, si la base de mi función, el valor a, es distinto de 1, mi función es monótona. ¿Qué quiere decir eso? Que es, de hecho, es estrictamente monótona, que es creciente o decreciente. ¿Sí? Ahí es estrictamente decreciente, ahí es estrictamente creciente. Y si es que nos fijamos en nuestra función, si buscamos el recorrido de mi función, son todos los reales positivos. ¿Sí? Los valores que toma son siempre reales positivos. Y independiente de los dos casos, a excepción de cuando es constante. ¿Sí? Porque cuando es constante mi función solo toma el valor 1. ¿Ok? Entonces, si es que nosotros restringimos nuestra función exponencial con dominio todos los reales y codominio los reales positivos, vamos a tener una función biyectiva. ¿Ok? Ahí está para que lo vean. Que entrete. Bien, lo que vamos a hacer ahora es dar una interpretación para lo que es el número e, que se escribe Euler. Y lo que estamos haciendo acá, fíjense que cuando yo tengo mi función exponencial y calculo cuánta área hay desde el menos infinito hasta este punto de acá, ¿sí? Eso me da un valor que es 9.6. Y eso lo tengo ahí guardadito, ¿cierto? En esa altura. Entonces la altura de esto representa cuánta área tiene X. O sea, cuánta área hay debajo de la curva hasta el punto X. Entonces si yo muevo el X hacia allá, va cambiando la altura de donde se encuentra ese punto, ¿ok? Entonces pasa un fenómeno que es que el resultado, si ustedes se fijan en la forma, también es una función exponencial. Bien, pero es más grande que la función que estoy tratando, que es esta, la 1.26. ¿Qué pasa si hago crecer esta cosita de acá? ¿Sí? Veamos, todavía sigue estando por encima. ¿Sí? Hagamos crecer la base. Vamos a hacer crecer la base mucho más. Y, no sé, pongamos, no sé, 3.26. Vamos a alejar un poquito. 3.26. Entonces, si miro ahora, mi función, el puntito, ¿cierto? Este de acá, está por debajo, miren. Vamos a hacer un acercamiento. Entonces estoy por debajo de mi función. ¿Ok? Entonces la pregunta es, si antes estaba por debajo y cuando me corrí para acá estaba por encima, ¿en qué momento estaré justamente sobre él? Entonces eso va a pasar, busquémosle por ahí más o menos. Entonces si se fijan ahora, el punto está exactamente sobre la curva. Bien. ¿Y eso cuándo sucede? Bueno, sucede en este número de acá, que es el 2.71 y algo más, porque esto acá es una aproximación. Si yo me acerco mucho, ¿sí? Voy a poder notar de que estoy por encima. Les engañé el ojo ahí. Bien, ¿por qué? Porque esto es una aproximación. El número exacto en el cual yo estoy encima de la curva es el número e, que es el 2.71 y algo más. Hartos decimales, un número racional, y es el que se conoce como el número de Euler. Bien, o Euler, si lo quieren decir así también está bien. ¿Ok? Entonces lo que sucede es que mi función exponencial, la base e, ¿sí? Va a ser la función con la cual se comporta, si es que yo atrapo el área que hay debajo, se comporta de la misma manera. Bien, esta es una interpretación de
lo que es el número e. ¿Okay? Vamos a pasar ahora a indicar cuáles son las misiones que hay que realizar después de esta clase de funciones exponenciales. Bien, para finalizar nuestra cápsula, lo que vamos a hacer es dar misiones de tareas que tienen que hacer después de ver este video. 1. Primero, dar una explicación a las propiedades del exponente. En algún momento del video dimos 3 propiedades, 3 o 4, no recuerdo, y esas propiedades no las expliqué por qué funcionan. Pero basta hacer una pequeña investigacioncilla, ¿sí? Y ustedes van a poder darle una explicación. Lo ideal sería que traten de darle ustedes una explicación desde cómo entienden el exponente, y si es que no lo logran pueden buscar en internet. 2. ¿Por qué en una parte de la clase se afirma que A tiene que ser mayor que 0? Si ustedes se fijan, en algún momento dije que la base va a tener que ser positiva, y lo afirmé, pero no dije por qué. También es una pregunta que es interesante que le busquen una respuesta. Lo mismo, traten de darle la respuesta a ustedes de por qué, y si es que no, pueden buscar en internet. Si es que no encuentran en internet, me pueden escribir preguntándome. Y si es que tienen una respuesta y creen que está bien, también me la pueden enviar. 3. Buscar otras interpretaciones para el número e. En este video di una interpretación para el número e que creo que no he visto en otro lado, pero hay hartas más. Entonces es interesante que busquen otras interpretaciones. Por el momento el número e simplemente es un personaje secundario, pero que a medida que avancemos en el cálculo va a tomar mucho más protagonismo. Es un poco como Jon Snow. Así, iba como personaje secundario y terminó siendo protagonista. Así que ojo ahí con el número e. 4. Dar una definición formal de la función exponencial, indicando dominio, codominio y cómo se establece la relación entre el dominio y el codominio. Con eso terminamos nuestra cápsula de hoy, que es la función exponencial. Vean la cápsula 2, que es de los logaritmos. Adiós.